A todos, espero que se encuentren muy bien. Bien, la vez pasada vimos que los movimientos, como el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el no acelerado, movimiento de caída libre, estudiamos todos esos movimientos, sus fórmulas, determinamos cuánto era su velocidad en un momento dado, su posición, etc. Pero esta vez vamos a ver cuáles son las causas que producen esos movimientos, y este tema se llama dinámica y precisamente estudia el movimiento con su causa de los cuerpos. Pero entonces para eso tenemos que ver que la causa para estos movimientos es la fuerza, y vamos a entrarnos un poquito en ese concepto de qué significa una fuerza. Cotidianamente vemos que ustedes, por ejemplo, si quieren empujar un armario de un lugar a otro, entonces ustedes tienen que acercarse y colocar sus manos sobre él, hacer un contacto para poderlo llevar a otro lado. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta persona trata de empujarlo, y ese empujar es lo que nosotros le llamamos cotidianamente una fuerza, y en física el concepto de fuerza pues tiene que ver. Más adelante le vamos a especificar con una fórmula qué significa una fuerza exactamente. Pero aquí vemos que esta persona trata de mover el armario, y aquí dibujé en negro la fuerza. Y recuerde que aquí, bueno, depende de para donde ustedes hagan una determinada fuerza, entonces el armario se va a mover para aquí o para un lugar determinado. Entonces quiere decir que de ahora en adelante lo que llamamos fuerza es un vector. Por eso aquí dibujé este vector que representa la fuerza que está haciendo la persona sobre el armario. Bien, entonces aquí puede suceder varias cosas. Que si, por ejemplo, el armario no está en contacto con el suelo, supongamos que estamos en el espacio vacío, entonces solamente están actuando la fuerza de la persona en contacto con el armario, y el armario se va a mover fácilmente en esta dirección. Pero si lo tenemos colocado aquí sobre el piso, entonces tenemos que hacer una fuerza extra para poder vencer la fuerza que está haciendo el armario y el piso por la fuerza de contacto que tienen ellos, que se llama una fuerza de rozamiento. Entonces aquí, si ustedes van a tratar de empujar el armario en este sentido, entonces el piso trata de no dejar al mover al armario, y eso es lo que llaman las fuerzas de rozamiento. Tienen esa propiedad de que un cuerpo al deslizarse sobre otro en esas materiales de contacto, tratan de no deslizarse uno sobre el otro, y a eso se llama una fuerza de oposición de fuerza de contacto. Aquí en azul vemos que esta oposición de la fuerza que hace el piso sobre el armario es en este sentido, y la persona tiene que empujar con una mayor fuerza para poder vencer esa fuerza de rozamiento entre el armario y el piso. O sea que aquí tenemos que la persona no solamente el armario se le opone a él a moverse, sino también el piso. Y aquí tenemos que la fuerza de rozamiento en el piso con el armario es lo que llamamos una fuerza de contacto y de rozamiento. Aquí vemos también los zapatos tienen un determinado material y el piso otro, y entre ellos dos hacen una fuerza debido a esas superficies que tratan de evitar su deslizamiento sobre una y la otra. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que la persona está tratando de empujar el armario, y si el piso aquí, por ejemplo, fuera hielo, entonces la persona que iba a empujar el armario trata de devolverse y no tiene un punto donde valerse para poder empujar el armario. Entonces eso vale decir que el armario también se le opone a la persona y le hace una fuerza contraria. Entonces aquí tenemos realmente 6 fuerzas en este procedimiento. 2, una que la persona le hace al piso, otra que el piso le hace sobre los zapatos,
y la persona con las manos le hace una fuerza al armario y el armario también trata de hacerle una fuerza contraria, y al tratar la persona de mover el armario, el piso hace que el armario trate de no deslizarse y es esta fuerza, y entonces la persona se hace una fuerza determinada superando la fuerza de rozamiento que es esta, entonces el armario se moverá en esta dirección con una determinada aceleración. Bien, entonces aquí estamos hablando ya de 3 fuerzas de contacto. Tenemos otro caso aquí, por ejemplo, en el barco de vela. Las moléculas de aire llegan con una determinada velocidad y golpean aquí el mástil o esta tela y tratan de mover el barco en este sentido por una fuerza de contacto, que es las moléculas que vienen con una cierta velocidad, llegan al mástil y le aplican una fuerza de contacto sobre la vela para hacerlo mover en este sentido. Entonces es otra forma de decir de que el viento también puede hacer una fuerza sobre ese barco. También es una fuerza de contacto. Ahora tenemos aquí un elevador y tenemos que el elevador lo atrae la fuerza de la gravedad debido a la Tierra que atrae al ascensor. Entonces, esa fuerza de la Tierra que la hace sobre el ascensor es una fuerza a distancia, no es de contacto. Y aquí tenemos, por ejemplo, que el ascensor, si baja con una determinada velocidad, debido a que él está suspendido por estos cables están haciendo una fuerza de rozamiento que mantiene el elevador para que no se caiga. Entonces hay una fuerza aquí ascendente. Entonces aquí dibujemos acá los vectores fuerzas que están involucrados. En este sentido, hay una fuerza que es la fuerza de gravedad que es hacia abajo, y de aquí hacia arriba tenemos una fuerza que opone, que son los cables que mantienen el elevador para que no se caiga. En unas cuentas tenemos que las fuerzas son de 2 tipos, de contacto y a distancia. Ya vimos entonces que la de contacto, como la fuerza de rozamiento, cuando una persona empuja un armario o el viento empuja un barco de vela, estas son fuerzas de contacto. Y las fuerzas a distancia, como por ejemplo la fuerza de gravedad, esta fuerza de gravedad que ya lo vimos anteriormente, es una fuerza a distancia. La electromagnética, que viene a ser exactamente las fuerzas que se hacen de contacto, debido a que cuando hay fuerzas de rozamiento, las fuerzas involucradas, por ejemplo, son los electrones, que se empujan uno al otro. Cuando un material va a deslizarse sobre el otro, los electrones son los que se oponen a ese movimiento. Entonces la fuerza de rozamiento viene a ser, o las de contacto vienen a ser electromagnéticas. Otro ejemplo de fuerzas electromagnéticas, por ejemplo, los motores que giran a una cierta velocidad. De esa fuerza que ejercen esos motores es debido a las fuerzas electromagnéticas. La fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene a los protones muy cerca en el núcleo, y se ha demostrado ser una fuerza muy fuerte para poder mantenerlos en su sitio. Si logramos separar esos protones, lo que estamos haciendo es liberarlos para que se separen con una fuerza increíble, y por eso esa fuerza increíble que le llamamos la explosión nuclear. Y por último tenemos la fuerza nuclear débil, que está relacionada con los isótopos radioactivos, y se ha considerado últimamente que es como una fuerza electromagnética. Para definir qué es una fuerza, basémonos en los siguientes aspectos. Vimos anteriormente que aquí la persona hace la fuerza sobre el armario y el armario también le hace una fuerza a él. Entonces tenemos aquí 2 objetos para que haya esa fuerza.
Aquí tenemos en la parte de abajo los zapatos de la persona y el piso. Aquí las dos cosas involucradas es el piso y los zapatos, y entre los dos hacen una fuerza. Y lo mismo la fuerza de rozamiento entre el armario y el piso. Son dos objetos, el piso y el armario, y tenemos que entre ellos hacen una fuerza de rozamiento. Y aquí tenemos en el elevador que los involucrados son dos objetos también, que es la tierra y el elevador. Entonces llegamos a la conclusión de que una fuerza viene a ser como una interacción entre dos cuerpos. Más adelante vamos a definir la fuerza en otro sentido con una fórmula temática. Bueno, ahora entremos a lo que es la primera ley de Newton, que todo esto que dijimos era para poder saber qué significa la primera ley de Newton. Entonces hagamos el siguiente experimento. Aquí, así más o menos lo hicieron Newton en el año 1600, que sacó estas leyes, y él basándose más o menos en los siguientes experimentos para poder concluir por qué se dio la primera ley de Newton. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, volvemos a lo del armario. Si esta persona trata de empujarlo con una cierta fuerza al armario, y entonces le queda difícil si, por ejemplo, hay bastante rozamiento entre el piso y el material de la madera del armario. Entonces le va a costar trabajo, él lo podrá mover, pero apenas lo mueva y ya no entre en contacto sus manos con él, va a quedarse quieto el armario. Pero si hacemos el siguiente experimento, por ejemplo, colocamos en el piso, colocamos arena al frente del armario y lo tratamos de empujar nuevamente, entonces este armario se va a mover mucho más fácil. Entonces la persona pues lo va a mover mucho más fácil en el trayecto donde hay arena. Entonces, pues uno puede pensar que el armario puede moverse más fácil si podemos aplicar otros métodos. Por ejemplo, si colocamos un control de aire, nos basamos, por ejemplo, aquí en este siguiente experimento, donde ustedes ven aquí que ese platillo se está moviendo de una forma muy fácil para poder jugar sobre una mesa. Entonces, ¿qué tenemos ahí en este caso? Tenemos aquí que este platillo, realmente aquí esta mesa no tiene huecos para poder botar aire hacia arriba para mantener este platillo casi sin rozamiento entre el platillo y la mesa. Este platillo es hecho tiene unas baterías en la parte interior, donde tiene un motor con un ventilador, donde echa hacia abajo o bota hacia abajo el aire, y él mismo crea un colchón de aire, y entonces se puede jugar como en esquí, como un platillito sobre el hielo. Aplicamos sobre el armario, entre el piso y el armario, un colchón de aire y empujamos con la misma fuerza que aplicamos antes a este armario. Entonces se vería que al hacerle un pequeño empujón el armario se movería y al ya no tener contacto con él seguiría moviéndose a una cierta distancia. Y de todas maneras el colchón de aire se opone un poquito con fuerza de rozamiento para que no avance, y el aire que está aquí va en contra del armario también trataría de frenarlo. Pero entonces ya podría avanzar más todavía. Ahora digamos, por ejemplo, que colocamos entre el armario y el piso un colchón, pero ya electromagnético, donde ya no va a haber nada de rozamiento en la parte de abajo. Entonces, al hacerle una fuerza aquí en este experimento, entonces el armario se va a mover mucha más distancia, y lo único que lo va a detener es el aire que se le opone al movimiento del armario en esta dirección. Entonces así ya pues podemos ver, por ejemplo, que si nos vamos al espacio vacío donde no hay moléculas de aire, entonces ya ese sería el caso máximo. ¿Y qué podría pasar si le aplicamos una fuerza al armario en el espacio vacío?
Entonces, si esta persona pone que esta es la que tiene su marco de referencia, él viendo cómo se mueve el armario, le aplica una fuerza y ve que el armario no va a frenar en ningún momento porque no hay moléculas de aire que se lo pongan, ni en la parte de abajo que haya rozamiento. Entonces, el armario va a seguir con ese movimiento perpetuamente. Entonces, prácticamente podríamos decir que aquí podemos ver en este experimento, con respecto a las fuerzas electromagnéticas, vemos aquí un imán en la parte de abajo y otro en la parte de arriba, y esta persona consigue a que esté levitando y no haya nada de rozamiento entre esta superficie y la que tenemos aquí en estos dos imanes. Ambos se repelen, pero el imán permanece centrado, ahí como lo ven, y entonces la única fuerza de rozamiento que podría haber, ahí colocaron un vaso para que se den cuenta de que sí está levitando. Entonces el rozamiento que hay entre el giro que tiene este imán arriba, es muy poco y puede durar días. De esta manera así llegó Newton a la siguiente conclusión, y por eso creó la primera ley de Newton, que dice lo siguiente: todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero. Entonces aquí vimos nosotros que en este experimento, si usted está en el espacio vacío y empuja un armario, por ejemplo, él va a tener movimiento de línea recta, y fuera de eso, con movimiento constante, o sea, la velocidad va a ser constante todo el tiempo. Y además va a ser en línea recta. Para poder mover este cuerpo, para poderlo cambiar de dirección, aquí dice que tiene que haber una fuerza en algún camino que choque con otro cuerpo para poderlo cambiar de rumbo, y después de que cambie de rumbo, ya si se deja libre nuevamente, vuelve a tener un movimiento constante y línea recta. Bueno, hablemos aquí, por ejemplo, de por ejemplo, ¿qué pasa y dónde se aplica la primera ley de Newton en la vida real? Tenemos, por ejemplo, que aquí está la Tierra y aquí la Luna. Entonces, si un cohete va a ir de la Tierra a la Luna, así como el Apolo 11 o el Apolo 8, entonces, para salir de la atmósfera es cuando gastan mucha energía para poder salir solamente de la atmósfera. Después apagan motores, y por la primera ley de Newton entonces se va moviendo gratis durante una semana sin gastar combustible hasta que llega a la Luna. Allá, si quieren aterrizar, entonces tienen que gastar otra energía o más combustible para poder alunizar. Pero entonces aquí, ¿dónde se aplica? ¿Cómo se ve aquí la primera ley de Newton? Se ve que si el cohete apaga motores, solamente se va del centro de la Tierra al centro de la Luna, se va en línea recta. Entonces cumple con la primera ley de Newton. Pero no cumple exactamente todo con la primera ley de Newton, que mantiene velocidad constante. Esa velocidad va cambiando un poquito a medida que se va alejando de la Tierra y se va después acercando a la Luna. Cambia un poco la velocidad y no va a ser constante. Solamente es constante más o menos en el centro de gravedad de los dos, de la Tierra y la Luna, ahí en esta parte más o menos, digamos que sea ahí, donde la Luna atrae al objeto que es la cápsula, y la Tierra atrae también a la cápsula. En esta parte más o menos sí hay velocidad constante ahí. Pero si la cápsula está en un punto donde no haya ni Luna ni Tierra, siempre va a permanecer con velocidad constante y no va a gastar nada de energía de ir para ir de un lugar a otro.
Bueno, yo creo que aquí terminamos ya con lo de la primera ley de Newton, que recuerden que simplemente el cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad constante. Todo el tiempo permanece así en el espacio vacío, donde no esté cerca a otros cuerpos que puedan interferir en ese movimiento. Bueno, hasta aquí y nos vemos a la próxima.